Bienvenidos al programa internacional La Voz del Consolador. En todas las épocas, Dios se ha comunicado con sus hijos. Y hoy nos llega nuevamente la Voz del Consolador, en el espíritu y la voz del pastor Andrés Portes. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Marcos, en el capítulo número 8. San Marcos, capítulo 8, el versículo 27. Marcos, capítulo 8, versículo 27, dice la palabra de Dios. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos y diríjanos. Que los ángeles estén con nosotros, que su Espíritu nos guíe, que su gracia nos asista. Que todo cuanto hagamos en este lugar sea solamente para la honra y la gloria de su nombre. Padre amado, bendiga a los amigos y amigas que nos acompañan. Bendiga a los hermanos y hermanas presentes. Pero bendiga también, Señor, a todas aquellas personas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que ellos y ellas también sean abundantemente bendecidos y bendecidas. Bendiga también, Padre, a los que quisieron venir y no pudieron. Donde quiera que estén, que reciban su bendición. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que recibamos la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Padre amado, habilítenos, capacítenos en el Espíritu para entender las palabras del Espíritu. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Durante la semana hemos hablado acerca de el libro de San Marcos, el Evangelio según San Marcos. La idea o el pensamiento de San Marcos es presentarnos a Jesús. Decimos que es la primera vez que aparece la palabra evangelio, el género evangelio, lo inventa Marcos. Luego aparece el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Lucas y el Evangelio según San Juan. La idea de evangelio es buenas nuevas, una noticia importante, una noticia buena, o una noticia que trae salvación, una noticia que trae liberación. Evangelio significa más que una palabra, es una persona. La persona evangelio es Cristo Jesús. En la Biblia descubrimos que Cristo es la salvación. Si usted tiene Jesús, tiene la vida eterna. Si no tiene Jesús, no tiene la vida eterna. El cristianismo es un asunto de relación con una persona. La persona se llama Jesús. Se supone que los que son cristianos conocen y aman a Jesús. Si usted no conoce a Jesús, no puede amarlo. Usted no puede amar a una persona que no conoce. Y si usted ama a una persona que no conoce, eso se llama infatuación. ¿Cómo se llama? Y termina siempre en el fracaso. Por eso Jesucristo dijo, San Juan 17:3, esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Sin embargo, cuando hablamos de conocimiento, usted tiene que entender dos cosas. Usted puede tener conocimiento informativo acerca de algo. Se llama conocimiento por información, acumulación de datos. En griego se utiliza el verbo gnoseo, que significa sé, conozco. Un conocimiento teórico, un conocimiento que usted consiguió de los libros o lo consiguió porque alguien le contó. Ese tipo de conocimiento, en la palabra de Dios, en la experiencia cristiana, no salva a nadie. Los demonios conocen a Jesús y la persona tiene información acerca de Jesús, pero ese conocimiento no salva. Sin embargo, hay otra palabra que significa sé, conozco, otro verbo que es ginosco, y la idea de ese verbo es tengo una experiencia práctica con esta persona. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes cuando José y María se casaron y apareció que María estaba embarazada? Dice la Biblia que ya estaban desposados, pero estaban en el año del desposorio. Cuando María aparece embarazada, José la quiere dejar secretamente para no infamarla. El ángel le dice a José, no la deje porque lo que ella tiene del Espíritu Santo es. Entonces dice la Biblia, y José no conoció a María hasta después que dio a luz al niño. La pregunta para usted, ¿conocía a María o no la conocía?
La respuesta es sí y no. ¿Se entendió? ¿Cuál es la respuesta? Sí y no. Sí, estaban casados. No, no habían ido a vivir junto a una casa, a una cama o a estar juntos como esposos. Número 1, noseo, conocimiento teórico. Número 2, ginosco, conocimiento profundo. La tragedia de hoy del cristianismo es que hay demasiados que se llaman cristianos que solamente tienen un conocimiento de Jesús por información, porque estudiaron las doctrinas, porque aprendieron teología, porque leyeron algún libro, pero no tienen una experiencia práctica con Jesús. Eso hace que las iglesias se tornen virulentas, violentas y peligrosas, y familias cristianas dan un testimonio espantoso. ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿se entiende o no se entiende? Eso trae una tragedia familiar terrible. ¿Por qué? Porque los padres se hacen hipócritas y los hijos se dejan la iglesia. Y en el hogar no se hace el culto familiar, no se estudia la Biblia, no se exalta a Dios, no se honra al Señor. Se aparenta una cosa en la iglesia y se es otra cosa en la casa. Y eso trae una catástrofe en la sociedad. Y es un problema que estamos viviendo hoy en todo el mundo. Usted puede ir desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste, y va a encontrar esa crisis en las iglesias cristianas. ¿Es cierto o no lo es? ¿Cómo me explica usted tantos divorcios en el mundo cristiano? Tantas separaciones. ¿Qué está pasando? Está faltando una experiencia práctica con el Señor Jesús. Cuando leemos el Evangelio según San Marcos, escrito por Marcos, Marcos fue el asistente de Pedro, descubrimos en Marcos las cosas que Pedro le dijo o le enseñó y las cosas que Pedro predicó. Y Marcos las registra en su Evangelio. Pero Marcos, a la pregunta ¿quién es Jesús?, no contesta con palabras ni argumentos. A la pregunta ¿quién es Jesús?, Marcos contesta con hechos, con evidencias. Hace historias de las cosas que Jesús hizo. Ya aquí estudiamos durante la semana cómo el Señor Jesús enseñó, cómo el Señor Jesús tiene poder sobre el viento, la tempestad, el mar, cómo el Señor Jesús venció a los demonios, cómo venció la enfermedad, cómo venció a la muerte, cómo el Señor Jesús tiene poder y autoridad sobre todo. En otras palabras, Marcos nos dice, si tú conoces a Jesús y te entregas a Él, si vives para Él, no hay ningún problema que sea mayor que Cristo Jesús. Eso es lo que Marcos nos está diciendo. Más que un concepto, una demostración de las evidencias a favor de Jesús. Y entonces, después que vimos todo eso, comenzamos en el versículo 1 y 2 y 3 del capítulo 1, donde se describe, a la introducción del libro, que el Evangelio según San Marcos es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y entonces Marcos nos presenta el mensajero que anuncia la venida de Jesús. Y también nos deja ver que Cristo es ese Señor que se menciona en Isaías 40, versículo 3. De manera que hoy tenemos que aterrizar con la pregunta que hemos hecho toda la semana. Hoy pensamos que es el último tema de esta serie, aquí. Pero quién sabe si en otro lugar continuamos con la misma serie, porque no hemos terminado el Evangelio según San Marcos. Solamente hemos hablado un poco acerca de la pregunta, ¿quién es Jesús? Y eso es solamente la mitad del libro. Nos falta la otra mitad del libro, que es ¿quiénes son los discípulos? Todo el Evangelio según San Marcos responde esas dos preguntas. ¿Quién es Jesús? Y la otra pregunta, ¿quiénes son los discípulos? De modo que hoy trabajemos con Marcos capítulo 8, versículo 27, conectado con Marcos 1, 1 al 3. Vamos a 8, 27. San Marcos capítulo 8, versículo 27, ¿cómo dice? Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién hace la pregunta? Jesús. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y entonces dice San Marcos que los discípulos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, ¿qué cosa le dijo? Tú eres el Cristo. ¿Quién es Jesús? El Cristo. ¿Quién es Jesús? El Mesías. ¿Quién es Jesús? El ungido. Miren, tenemos que ir un poquito rápido por asunto del tiempo. ¿Están listos para que echemos una carrerita de repaso? Tenemos que repasar lo que hemos visto para ponerlo en un punto y entonces comenzar y continuar con el tema de hoy.
¿Recuerdan ustedes en Salmo capítulo 2, versículo 1 al 3, que los reyes y los príncipes se levantan para pelear contra Jehová y contra su ungido? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan que leímos el versículo número 7 del capítulo 2 de Salmos que decía: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan que decíamos que la palabra ungido en hebreo es la palabra Mesías? Y que en griego la palabra Cristo es la palabra Mesías, que significa ungido. De manera que Jehová y su ungido. ¿Recuerdan que leímos el Salmo 110, versículo 1, donde dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Recuerdan que Jesucristo decía en San Mateo 22, versículo 41 en adelante: ¿de quién es hijo el Cristo? Y ellos le respondieron: de David. Y Jesús le pregunta: y entonces, ¿cómo es que el Cristo es hijo de David cuando David escribe en el Salmo 110, versículo 1, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Y Cristo le pregunta: si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Qué es lo que Cristo está diciendo? ¿Qué es lo que Cristo está haciendo? Cristo está diciendo que Jehová, pero también el ungido, el Mesías, ahora Jehová, pero también el Señor, tienen el mismo nivel. El Padre es divino, el Hijo es divino. San Mateo nos aclara y nos dice la misma cosa. Pedro en el sermón de Pentecostés, en el capítulo 2, versículo 34-36, nos dice que David le llama Señor. Y dice que Cristo entonces es Señor y Cristo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Por qué estamos haciendo esta aclaración? Para tomar el punto de partida. Ya lo que hemos dicho es el punto de partida para donde debemos llegar hoy. ¿Quién es Jesús? Jesús es ese Señor. ¿Quién es Jesús? Jesús es ese. Vamos al libro de Isaías capítulo 40, versículo 3, porque voy a mencionar una palabra fuerte y es bueno que usted lo haya leído para que lo pueda creer, porque si no lo lee se le va a ser difícil creerlo. Isaías capítulo 40, versículo 3. ¿Cómo dice el versículo 3? Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Quién es ese mensajero que va delante de su faz? La Biblia dice que es Juan el Bautista, ya lo estudiamos aquí también. Juan lo testifica, Mateo lo testifica, Cristo lo testifica. Ya eso lo estudiamos también, solo estamos repasando. En el libro de San Mateo, capítulo 3, versículo 3, mire cómo se hace la declaración de ¿quién es este mensajero? Mateo 3:3. ¿Cómo dice el verso 3? Dice el versículo 3, pues Juan el Bautista, es aquel, versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora dice Mateo, pues es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino. En Isaías 43 dice, preparad el camino de Jehová. Y aquí dice, preparad el camino ¿de quién? Del Señor. Enderezad sus sendas. ¿A quién le estaba preparando camino Juan el Bautista? A Jesús. ¿Cómo le llaman a Jesús? Señor. ¿Y cómo le llaman en el libro de Isaías capítulo 40 versículo 3? Le llaman Jehová. Muy importante eso. Muy importante. Ayer estudiamos eso. Así que vaya al tema de ayer y repáselo para que ganemos tiempo hoy. ¿Qué le parece? ¿Le parece bien? ¿Estudiamos esa parte ya? Sí. Necesitamos seguir poniendo la mesa. De manera entonces que aparece Cristo como el Hijo de Dios, Marcos 1:1, aparece como Jehová el Señor, Isaías 43, Mateo capítulo 3, versículo 3. Y número 3, aparece también como el siervo, y leímos Isaías 42:1, donde el Señor dice, mi siervo en quien mi alma toma contentamiento. En Isaías capítulo 53, versículo 11, también habla de mi siervo. Bien, yo creo que estamos listos para comenzar. ¿Estamos listos para comenzar? Hoy nos toca hablar de Jesús como el Mesías. ¿Jesús como qué? El Mesías. Vamos parte por parte y punto por punto
para que esto quede bien claro. Si usted toma notas, fantástico, repásela en casa. Y le garantizo que si se le fue algo, entonces vaya a lavozdelconsolador.org y ahí puede seguir otra vez el repaso de los temas. Los están grabando, los están copiando y lo puede ver todas las veces que usted quiera y copiar todo lo que usted quiera. Y puede gratis copiar todo lo que quiera, copiarlo y repartirlo. Lo que no puede hacer es vender. Y si sabe de alguien que vende, me avisa, porque entonces vamos a tener problemas con esa persona. San Marcos capítulo 8, versículo 27 y versículo 29. Vamos aquí y vamos un poquito rápido, por favor. San Marcos 8, 27, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Versículo 29, entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo, tú eres, ¿qué dijo? Tú eres el Cristo. Pregunto, ¿declaró Pedro que Jesús es el Cristo? Si usted lee San Mateo capítulo 16, hay una respuesta que Cristo le da a Pedro. Le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pregunto, ¿responde correctamente Pedro a la pregunta? ¿Quién es la persona que puede saber más si Cristo es el Mesías o no es el Mesías? Bueno, el mismo Cristo, San Juan capítulo 4. Preguntémosle a Cristo, ¿eres tú el Mesías, Señor? ¿Es usted el Mesías? ¿Recuerdan el diálogo de Jesús con la samaritana? ¿Se acuerdan el diálogo de Jesús con la samaritana? ¿Se acuerdan lo que hablaron Cristo y la samaritana? ¿Se acuerdan que él le preguntó, le dijo, dame de beber, y qué le dijo ella? ¿Cómo tú siendo judío le pides ver a una mujer que es samaritana? Le dijo, si tú supieras quién te está diciendo dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría un agua y jamás tendrías sed. Y ella le dice, Señor, dame de esa agua. ¿Y qué le dijo él? Le dice, bueno, ve, trae a tu esposo. Y él le dice, yo no tengo esposo. Y le dice, bien has dicho, 5 esposos has tenido, el que tiene ahora no es tu esposo. Y él le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Dónde debemos adorar a Dios? ¿En este monte o en Jerusalén? Y le dijo, mira muchacha, la verdad es que llega la hora donde a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Y allí comienza el diálogo. Y mire usted qué cosa linda, versículo 25, mire lo que ocurrió. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado ¿cómo? Llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Yo soy el que habla contigo. Amén. La pregunta es, ¿está declarando Cristo con su boca que Él es el Mesías? Amén. A ver, ¿sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Pues sí, yo pienso que con esa declaración ya podemos irnos para la casa. Porque todo lo que vamos a estudiar es eso, ya Él lo dijo. Yo soy el que habla contigo. ¿Notan ustedes algo particular en la declaración de Jesús? ¿Cómo dijo Él? Yo soy el que habla contigo. Raye esa frasecita, yo soy, porque aparece cuando Jehová se identifica con el nombre Jehová. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y notaremos al final cómo Cristo toma la misma frase para Él también. Recuerde que vimos que en Isaías 43 dice, preparad el camino de Jehová. Y en Mateo 3:3 dice, preparad el camino del Señor. Juan es el mensajero que menciona a Marcos en el capítulo 1, versículo 2 al 3. Y Jesús es el Señor que aparece después de Juan. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? Amén. Ustedes dirán, pastor, ¿qué usted está haciendo? Miren, le voy a decir un secreto. La Biblia, la palabra de Dios, aclara la mente, alumbra los ojos, ordena y organiza la vida. La palabra de Dios tiene vida. Por eso dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando usted presenta la Biblia, cuando usted trae a la gente al estudio de la Biblia y texto tras textos, presenta la verdad que ella contiene, le da vida a la persona que recibe la palabra de Dios.
¿Qué usó Dios para crear el universo? La palabra. ¿Qué usó Dios para crear los mundos? La palabra. ¿Qué usó Dios para hacer las cosas? La palabra. Cuando usted trae a la gente al conocimiento de la palabra, y la palabra es la que se explica, la persona se llena de vida. ¿Se entiende o no se entiende? Y es lo que estamos haciendo. Yo pregunto, ¿es coherente lo que estamos haciendo o no es coherente? ¿Sí o no? ¿Está diciendo la Biblia que Cristo es el Mesías o no lo está diciendo? A ver, ¿sí o no? En la medida que usted permite que la palabra de Dios penetre en la vida suya, su mente se ilumina y se aclara. Alguien escribió: el estudio sistemático y frecuente de la palabra de Dios crea una memoria más retentiva y poderosa. Mientras más usted estudie la Biblia y la comprende y la aprenda, su memoria se hace más poderosa, se hace más inteligente y más sabio, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y el apartarse del mal, la inteligencia. La razón de ser de la existencia humana es conocer a Dios. Y para conocerlo usted necesita estudiar la palabra de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Satanás luchará por hacer dos cosas con los cristianos. Número uno, que no estudien la Biblia. Y número dos, que no oren. Pregúntele al cristiano que usted quiera cuáles son las dos cosas que menos hace. Y le van a decir: no estudio la Biblia ni oro. Pregúntele. Pero vengo a todos los cultos de la iglesia. Pero hago toda la ceremonia. Pero, ¿estás leyendo tu Biblia? ¿Estás orando? En un juego de ajedrez, Satanás dice: yo solamente quiero ganarles a dos piezas: Biblia y oración. Seamos sinceros, los que ya somos cristianos, ¿verdad que son las dos partes donde flaqueamos más? ¿Sí o no? Entonces, ¿sí o no? Entonces necesitamos volver a la Biblia. Necesitamos saber qué es lo que hemos creído. Pablo dijo: yo sé en quién he creído. Pero estaba demostrando que él sabía qué había creído. Pregunto, ¿dice Cristo aquí: yo soy el que habla contigo? ¿Sí o no? ¿Recuerdan cuando le estaban haciendo juicio a Cristo, que le preguntaban y él no decía nada? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Hubo un momento donde el sumo sacerdote se incomodó, se molestó y le hizo una pregunta directa ante el tribunal. Y Cristo le dio una respuesta directa. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Y cuál fue la respuesta? Vayamos. San Mateo capítulo 26, versículos 62 al 64. Recuerde que estamos utilizando un método que se llama bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cómo se llama el método? Bíblico, gramático, descriptivo. San Mateo capítulo 26, versículo 62. ¿Cómo dice el versículo 62? Dice la Biblia: y levantándose, ¿quién? El sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. En otras palabras, te emplazo delante de Dios. Dinos, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Mesías? En otras palabras, si dices no, no lo eres. Si te quedas callado, no lo eres. Satanás sabe cómo hacer las cosas. Una de las razones por las que Dios nunca discute con Satanás es porque las criaturas no podrían entender la discusión que se armaría. Al humano le gusta mucho meterse en camisa de 11 varas. Espere, es una expresión de mi mamá. En problemas que no entiende. Qué barbaridad, ¿eh? Ahí me salió una ñiñada. Mi mamá decía: no se metan en camisa de 11 varas. O sea, no te meten en algo que te queda grande. Entonces, en el monte de la tentación, ¿discutió Cristo con Satanás? No. ¿Por qué no lo hace? Porque las criaturas no podrían entender la profundidad de la discusión. Ahora Satanás aprovecha al sumo sacerdote y le tira una de frente a Jesús. ¿Se acuerdan o no se acuerdan en el monte de la tentación que Satanás preguntó 3 veces la misma cosa? Si tú eres hijo de Dios. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ahora le pregunta a través del sumo sacerdote: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Recuerden que ya aprendimos que Cristo en griego significa Mesías, en hebreo.
que es ungido. Y aprendimos también ya que en el Salmo 2, versículo 1 al 3, aparece Jehová y su ungido. Y en el versículo 7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Así que el sumo sacerdote enfila los cañones para decir, si te quedas callado ahora, te hundes. Si no responde, te hundes. Y si responde, te hundes. ¿Recuerdan cuando vinieron los que tentaron a Jesús que le dijeron, ¿es lícito dar tributo a César, sí o no? ¿Era una trampa o no era una trampa? Si decía sí, te hundes. Y si decía no, te hundes. Si decía sí, estaba en contra de los judíos. Y si decía no, estaba en contra de los romanos. ¿Y qué le respondió Jesús? No le dijo, traigan la moneda. ¿Sí o no? ¿De quién es esta inscripción? Del César. Bien, pues denle a César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. Pero en esta pregunta, ¿a dónde se mete? ¿Tenía que contestar o no tenía que contestar? Amén. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Qué dice el versículo siguiente? Jesús le dijo, tú lo has dicho. En una expresión nuestra hispana es, sí, es verdad. Pero en esta expresión de ello es, ¿qué cosa? Tú lo has dicho. Nosotros hubiéramos dicho, es verdad lo que usted está diciendo. Tú lo has dicho. ¿Y qué sigue diciendo? Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué decía el Salmo 110, versículo 1? ¿Qué decía? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Sabía Cristo que iba a estar a la diestra de Dios? Amén. A ver, ¿sí o no? Amén. Oigan, ¿podemos salirnos del camino un minutito nada más para tomar una limonada bíblica? A ver, ¿la quieren o no la quieren? ¿La quieren o no la quieren? A mí me gustan estas limonadas. Creo que le leí esta limonada hace unos días, pero vamos rapidito a repetirla. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Mire todos los títulos de Jesús, todo lo que Cristo conquistó, todo lo que Cristo ganó. Dice el versículo 1, Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿qué dice? En estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo, ¿qué cosa? El universo. Heredero de todo. Hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó, ¿dónde dice? A la diestra de la majestad. ¿Dónde? En las alturas. ¿Se lo dijo Jesús al sumo sacerdote, sí o no? Mira, yo no solamente soy lo que tú dices, yo soy más de lo que te estás imaginando. Y el sumo sacerdote es incómodo y dijo, blasfemia has dicho. ¿Lo condenaron o no lo condenaron? A ver, mi pregunta para usted entonces, ¿declaró Cristo con su boca que él era el Mesías? Aunque le costó sufrimiento y dolor. ¿Sí o no? Usted jamás podrá ser distinto a lo que tiene en su cabeza. ¿Qué tiene usted en la cabeza? Oh, yo no estoy hablando de un sombrero. Estoy hablando de lo que usted tiene adentro de su cabeza, por favor. No estoy hablando de un sombrero. Estoy hablando de lo que uno tiene, ¿dónde? Dentro. ¿Tiene usted a Cristo ahí dentro de su cabeza? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mi pregunta para usted, ¿le gustaría ser lo que Dios quiere que usted sea? ¿A cuánto le gustaría? Le voy a hacer otra pregunta. ¿Está usted dispuesto a renunciar a su agenda para seguir la agenda de Jehová? Amén. Eso fue lo que hizo Jesús. Yo he venido para hacer tu voluntad. ¿Hizo Cristo la voluntad de Dios? Amén. ¿Sí o no? En Getsemaní gritó 3 veces, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Lo dijo o no lo dijo? Amén. ¿Aceptó la cruz? ¿La aceptó o no la aceptó? ¿Estaba obligado Cristo a aceptar la cruz? No. No. ¿Quién era Jesús?
Dios con nosotros, el Hijo, el Mesías. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios vino a hablar con Moisés? Éxodo capítulo 3, eso ya lo estudiamos. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Éxodo capítulo 3, vamos rapidito. Parece que sí se acuerdan, pero sí se acuerdan. Éxodo capítulo número 3. Éxodo capítulo 3, Dios viene a hablar con Moisés. Y Dios le dice a Moisés que viene para liberar al pueblo que está esclavo en Egipto. Cuando Dios se presenta, versículo número 4, dice la Biblia, Moisés vio la zarza ardiendo y Moisés se acerca a la zarza que arde y no se quema. Versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. ¿Qué nombre aparece ahí para Dios? Número 1, Jehová. Dice, y Jehová, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Muy bien, dice el versículo número 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, ¿qué cosa? Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, ¿cómo se llama? Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. ¿Qué nombre dio? Jehová. ¿Recuerdan que ya hemos dicho de Isaías 43 que me dio el mensajero para preparar el camino de Jehová? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Recuerdan que Mateo nos dice en el capítulo 3, versículo 3, que ese Jehová que viene, el mensajero es Juan el Bautista? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Recuerdan que estudiamos en San Mateo capítulo 11 que Cristo dice que Juan el Bautista es esa voz que clama en el desierto, que es el que viene a preparar el camino de él? Entonces, ¿quién es Jesús que viene? Es el Señor, es Jehová. Cristo toma el título de Dios. Ahora, ¿le dijo en el monte Sinaí Jehová a Moisés que era el yo soy? ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Ahora tomemos esa frase y apliquémosla al Señor Jesús. ¿Están listos? ¿Están listos? Mire qué cosa hermosa, mire qué belleza, mire qué cosa tan gloriosa identificar, conocer y entender a Cristo Jesús. Vamos al libro de San Juan, capítulo 8, versículo 23, versículo 24. Veamos ahora a Jesús como el yo soy. Recuerde que estamos estudiando a Cristo como el Mesías y estamos respondiendo la pregunta de Marcos 8, 27. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Versículo 29, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. San Juan capítulo 8, versículo 23, ¿cómo dice el versículo 23? Juan 8, versículo 23. Y les dijo, ¿qué cosa? Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis, ¿qué cosa? Que yo soy en vuestros pecados, ¿qué cosa dice Jesús? Moriréis. Mi pregunta, ¿se está atribuyendo Cristo yo soy para él? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y quién es el único que se atribuyó esa frase? Dios, cuando habló con Moisés. ¿Nos estamos entendiendo? Mire qué cosa linda viene ahora. San Juan capítulo 8, versículo 58. Mire qué cosa linda. Como dice el verso 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dice él? Yo soy. ¿Antes de quién? Antes de Abraham, yo soy. La Biblia dice, San Juan 1:1, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14, y el verbo se hizo
carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es ese verbo? Cristo Jesús. ¿Quién estaba en el principio? Nadie. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y los ángeles. Así que, ¿qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Elohim es un nombre plural de Dios. Elohim nos dice que hay presente más de una persona. Y si seguimos leyendo, versículo 2 dice, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. ¿Lo dice o no lo dice? Aparece la frase que nos presenta el Espíritu Santo. Y el espíritu de Elohim se movía ¿sobre qué? Sobre la faz de las aguas. Y si usted sigue leyendo, encuentra más abajo, capítulo 2, versículo 3, que habla entonces de Yahvé Elohim. Y si sigue leyendo la Biblia, lee en el libro capítulo 3, versículo 25 del libro de Daniel, la frase Bar Elahim. Así que entonces aparece el Espíritu, aparece el Padre y aparece el Hijo. La Biblia no se contradice. La Biblia se explica a sí misma. ¿Quién es este Jesús? El Creador. Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Vamos rapidito. Rapidito. Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. ¿Quién creó todas las cosas? Mira lo que dice la Biblia. Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Dice el versículo 15, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. ¿Quién creó todo? Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Pregunto, ¿se entiende o no se entiende? ¿Sabía Cristo quién era Él? Sí, Señor. ¿Le dijo o no le dijo en el libro de San Marcos al viento, calla, enmudece? ¿Lo hizo o no lo hizo? Y ellos se preguntaron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bueno, el que los creó. ¿O no? Los demonios vinieron y se arrodillaron llorando y Señor, yo sé quién era el Santo de Dios. ¿Sabían los demonios quién era Jesús? ¿Sí o no? La enfermedad, sanó o no sanó a los enfermos. La muerte, levantó o no levantó a la muchachita muerta. Levantó o no levantó a Lázaro. Entonces, si usted dice creer en ese Jesucristo, ¿por qué vive tan asustado? Yo no lo voy a culpar. Sencillamente, usted no lo conoce. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Y si usted no lo conoce, usted vivirá en base a lo que tiene ahí adentro. Recuerda que estamos hablando de lo que tiene ¿dónde? Ahí adentro. ¿Qué tiene usted ahí adentro? Yo no sé. Pero yo creo que tenemos un cerebro. Ahora, yo nunca he visto el cerebro que tengo ahí adentro. ¿Usted ha visto el suyo? Entonces, pero yo tengo fe que tengo uno ahí adentro. ¿O no? Esto me acuerda, perdonen la travesura, es que me acuerda a un niñito que había un maestro que decía que no creía en Dios. Y entonces el niñito le dice, ¿por qué usted no cree en Dios, maestro? Y el niñito le contestó, yo nunca lo he visto. Entonces el niño le dice, pues yo no creo que usted tenga cerebro, maestro. Y el maestro dice, ¿cómo que no? Dice, yo tampoco he visto su cerebro. ¿Entendieron? ¿Vino Cristo o no vino a la tierra? ¿Se mostró o no se mostró? ¿Qué dice? Oiga, ¿podemos leer un versículo interesante en la Biblia? Vamos, San Juan capítulo 14. Me gusta cómo Jesús habla. San Juan capítulo 14, y me encanta el momento del chisme, porque en la Biblia todo es un asunto de aclarar cosas. Versículo número 8, ¿qué dice el versículo 8? Juan 14, 8. Felipe le dijo, ¿qué cosa? Señor, muéstranos el Padre. ¿Y qué dice Felipe? Y nos basta. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿Es Cristo un ser divino como el Padre? Sí. Así que yo vine a poner las cosas claras. Yo soy un ser divino como el Padre. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Le parece bien si seguimos? Número 1, Cristo deja bien claro que antes que Abraham fuese, yo soy. Y ahora mírenlo utilizando el título. Una y otra y otra y otra y otra y otra vez.
San Juan capítulo 11, San Juan capítulo 8, versículo 12. Vamos a ir rapidito. Juan capítulo 8, versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? ¿Qué dijo Jesús? Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, ¿qué cosa? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Dijo yo soy o no lo dijo? San Juan capítulo número 11, versículo 25 y 26. Cristo es la luz de la vida. Si usted es un cristiano y tiene a Cristo, usted no andará en tinieblas. Si usted está andando en tinieblas, puede saber que no tiene a Cristo. Y se acabó el problema. ¿Se entiende o no se entiende? Para usted andar en tinieblas tiene que separarse de Cristo. Y no me venga con el cuento que usted es cristiano. Si anda haciendo poca vergüenza y vagabundería y sinvergüencería en la calle. Usted está envuelto en tinieblas. ¿A dónde dejó a Jesús? ¿Recuerdan los discípulos cuando querían hablar quién sería el mayor? ¿Se acuerdan lo que hacían? Se quedaban atrás y dejaban que Cristo se fuera adelante. Y empezaban con su poca vergüenza. ¿Y quién será el mayor en el reino? Empezaban a evaluarse. Y siempre se le iba ganando Judas. Porque era el más capacitado. Era el tesorero. Compadre, ¿el tesorero tiene la tesorería o no? ¿Sí o no? Brinquen y patalen por los cuartos están aquí. Y dice Cristo que el tesorero, ese Judas era ladrón. ¿Lo dice o no lo dice? Porque sacaba para sus gastos. Y entonces después Cristo dejaba que se acercaran y le preguntaban, ¿y qué era lo que ustedes estaban discutiendo? Hay un secreto con Cristo, queridos, y Él que sabe todo lo que usted está pensando. Me gusta como una y otra vez Cristo le dice, ¿y por qué tienen esos pensamientos en su mente? Ay. Y Él sabe lo que tú estás pensando ahora mismo. Él sabe todo. Y Cristo decía, ¿por qué caviláis en vuestros pensamientos acerca de tal y tal cosa? ¿Se acuerdan cuando fue a la casa de Simón el leproso? Que la mujer pecadora vino y le estaba lavando los pies. Que Simón pensó, si este supiera quién le está lavando los pies, si este fuera profeta, supiera quién le está lavando los pies. Y entonces Cristo le dice, oye Simón, tengo que hacerte una pregunta. ¿Sabía Cristo lo que estaba pensando Simón? ¿Sabe Cristo lo que estamos pensando nosotros? Capítulo 11, versículo 25, versículo 26. San Juan capítulo 11, versículo 25. ¿Cómo dice el versículo 25? Lázaro murió, Cristo ahora viene a donde Marta y María, y Marta le dice, versículo 24, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Qué le dijo Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le preguntó, ¿crees esto? Mi pregunta, ¿resucitó Lázaro o no resucitó? ¿Resucitó el hijo de la viuda de Naín o no resucitó? ¿Sí o no? ¿Resucitó la hija de Jairo o no resucitó? ¿Sí o no? Tabita Dorcas, ¿resucitó o no resucitó? ¿La resucitó Jesús? No, Pedro. Agarré, ¿no? Pedro la resucitó. ¿Pedro tenía a quién? A Cristo Jesús. San Juan capítulo 10, versículo 7 y versículo 9. San Juan 10, 7, 9. Vamos rapidito. San Juan capítulo 10, versículo 7. ¿Cómo dice el versículo 7? Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, ¿qué cosa? Yo soy la puerta de las ovejas. Mi pregunta, ¿está dando Cristo tips, señales para que vean quién es Él o no? Él está diciendo que no le quepa la menor duda, yo soy el Mesías. Capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da, ¿por quiénes? Por las ovejas. Capítulo 6, versículo 48. San Juan 6, 48. Empecemos a bajar el tren de aterrizaje para acercarnos a la pista. Juan 6, 48. ¿Qué dice el versículo 48?
Yo soy el pan de vida. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Mi pregunta para usted, amigo, amiga, mi pregunta para usted, hermano, hermana. Durante la semana hemos estudiado el Evangelio según San Juan. Específicamente la pregunta, ¿quién es Jesús? Juan Marcos, así se llamaba. En realidad se llamaba Juan y le decían Marcos. Pero Juan Marcos, el que escribió el Evangelio, nos ha dicho durante la semana quién es Jesús. Y lo ha hecho a través de hechos, de evidencias. Todo lo que hemos estudiado son experiencias, momentos específicos de la vida de Jesús. La pregunta para usted en este momento, amigo, amiga, hermano, hermana, la pregunta es esta. ¿Verdad que necesitamos conocer más y mejor a Cristo Jesús? ¿Sí o no? Amén. Le pregunto, ¿verdad que sería distinta nuestra vida si conociéramos mejor a Jesús? Amén. ¿Sería distinto nuestro hogar si conociéramos a Jesús? ¿Será distinta nuestra iglesia si conociéramos a Jesús? ¿Será distinto nuestro trabajo? Todo lo que hacemos sería distinto si tuviéramos un conocimiento más profundo, estrecho, cotidiano, íntimo de la persona de Jesús. ¿Es verdad o no lo es? Amén. ¿Le gustaría ese conocimiento a usted? Amén. Póngase en pie conmigo. Yo quiero orar esta noche especialmente con los esposos. La célula más pequeña de una sociedad es la familia. Dios está muy empeñado en salvar las familias, no salvar a papá y que se pierda mamá. No. Dios quiere salvar a papá, a mamá y a los hijos. Yo necesito hacer una pregunta fuerte en este momento. La pregunta es, querido papá, querida mamá, o querido esposo y esposa, ¿se atreve usted hoy a tomar el voto de aferrarse a Jesús, caiga quien caiga y pase lo que pase? ¿Se atreve a tomar el voto de que usted y su casa servirán a Jehová? ¿Se atreve hoy a decir que Cristo será el primero en su vida? Primero que su esposa, que su mamá, que su papá, que su hermano, primero que todo el mundo. Jesucristo lo dijo así: el que no me toma a mí como primero en su vida, no es digno de mí. El que amare padre o madre o hermano más que a mí, no es digno de mí. Mi pregunta, ¿cuando Cristo vino a la tierra, puso todo a un lado? Sí. ¿Fue firme en sus decisiones? Sí. ¿Llegó hasta subirse a la cruz? Sí. ¿Por amor a quién? Por amor al Padre, por amor a los ángeles, por amor a todo el universo, por amor a usted y por amor a todas las criaturas. En la cruz Cristo dejó claro que Dios es misericordioso, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y amor, que perdona el pecado y la iniquidad, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Si usted viene, Cristo le perdona y paga con su sangre el precio de su pecado. Si usted se rechaza, usted dará cuenta. Querido papá, querida mamá, queridos esposos, si usted se atreve hoy a colocarse del lado de Cristo y a poner todo lo otro en otro lugar, pase al frente conmigo. Le ruego, por favor, que piense su decisión. Al hacer esto, se acabó la hipocresía. Al hacer esto, se acabó la falsila y la máscara. Usted está diciendo en público, desde hoy, mi esposa y yo nos dedicamos al Señor Jesús. Colocamos a Dios primero en nuestro hogar. Si esa es su decisión, pase al frente conmigo. Que hay que romper ciertas cosas, se romperán. Cristo tendrá el derecho legal en su vida, en la de su esposa, en su casa y su familia. Si su decisión es ir, pase al frente conmigo, suba aquí arriba conmigo, atrévase. Que el mundo entero que nos ve en este momento pueda verle la cara a usted y a su esposa que han tomado la decisión de colocar a Dios en primer lugar. Posiblemente algunos fueron cristianos y se alejaron y se enfriaron, hoy están regresando. Posiblemente usted sea un cristiano con problemas y dificultades matrimoniales, hoy está regresando. Posiblemente usted sea una persona que no ha tenido una vida cristiana clara, hoy está viniendo. Juan dijo, Juan el Bautista, haced frutos dignos de arrepentimiento. El fruto digno de arrepentimiento significa volver a Dios. Volverse a Dios, venir a Dios. El hijo pródigo hizo fruto digno de arrepentimiento porque aunque estaba en pecado, decidió regresar a la casa del Padre. Y dice la Biblia, y el Padre movido a misericordia, corrió hasta donde su hijo, lo abrazó, lo besó y le dio la bienvenida.
Hoy es el día de regresar a la casa del Padre. Si usted ama a su esposa, si usted ama a sus hijos, si ama a su hogar, señora, si usted ama a su esposo y ama a su familia, usted tiene que pasar al frente. Ahora, si a usted no le importa a su esposo ni su familia, bueno, pues algo no anda bien con usted. Pero si usted ama su casa, su hogar, su esposa, sus hijos, y quiere que su familia esté preparada para cuando Cristo venga, atrévase, pase al frente y oremos juntos y terminemos esta linda semana. Allá donde quiera que usted esté, a través de la radio, la internet o la televisión, si no puede moverse de donde está, por lo menos levante la mano. Si usted está sola, señora, levante su mano. Si usted está solo, caballero, levante su mano. Si usted está viajando en su camión o en lo que sea y está distante de su casa, levante la mano diciendo: Dios, yo quiero, junto con mi esposa y mi familia, dedicarnos a usted. ¿Se entiende, por favor? Y ahora, antes de orar, si usted es hijo o hija y acepta la decisión de sus padres, levante la mano conmigo y terminemos esta semana felizmente exaltando a Cristo y regresando a Él. ¿Oramos ahora? Querido Padre Celestial, gracias por la semana que nos dio. Gracias, Dios, por su bendita palabra. Padre amado, gracias por la Biblia, que es una fuente de luz, un faro que nos señala el camino, y el camino es Cristo Jesús, a través del cual transitamos para llegar hasta usted. Gracias por nuestro compañero de viaje, el Espíritu Santo, que nos ilumina, que nos aclara, que nos instruye, que nos enseña. Hoy, Dios, padres y madres, pero también los hijos, Señor querido, han tomado la decisión, querido Padre Celestial, de regresar a usted. Venimos cansados del camino. Venimos tal como somos de pecadores. Venimos trabajados y maltratados de la vida. Venimos con todas las ideas, con todos los conceptos, preconceptos, juicios, prejuicios y defectos de juicios que tenemos. Venimos algunos locos o medio locos, Señor, aturdidos y enajenados, pero venimos. Como el leproso, Señor, venimos hasta usted y le decimos: si tú quieres, puedes limpiarme. Venimos, Señor, sabiendo que usted quiere. Sánenos y denos salud física, mental, social, emocional y espiritual. Inspírenos, Dios, para amar su palabra. Inspírenos para amarle a usted. Dios, usted conoce todas nuestras deficiencias y usted sabe que somos polvo, Señor. Somos como las hojas, somos como las nubes. Padre eterno, no permita que el diablo nos siga engañando. Que el Santo Espíritu venga en esta hora a nuestra vida y nos cambie y nos transforme para siempre, jamás. Que desde hoy vivamos solamente conforme a su voluntad. No hacemos ninguna promesa, Señor, porque usted ha dicho que sin usted nada podemos hacer. Pero usted dijo también que usted produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Hágalo en nuestra vida, Señor. Nos acogemos a su gracia, a su misericordia, a su bondad, a su amor, a su clemencia, a su piedad. Queremos vivir vidas que glorifiquen su nombre, Dios querido. Manifieste su gloria en nuestra vida ahora y siempre. Si hay algún padre, alguna madre enfermo o enferma, Señor, ate esa enfermedad y arráncala de su vida. Pero Dios, si tiene un corazón tan duro que tiene que ser ablandado con dolor, pues métale duro. Todo el dolor que sea necesario, pero que no se pierda, Señor. Todo nos entregamos en sus manos. Aceptamos su voluntad cualquiera que sea nuestra vida. Damos gloria y loor a su nombre, Señor. Lo hacemos, Padre amado, en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén.